Mi nombre es Lucía Fanti, soy estudiante del último año de profesora de educación secundaria en matemática en el Instituto Superior de Formación Docente número 808 de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. En este video quiero contarles mi experiencia al realizar una secuencia didáctica de números complejos. Me acompaña mi profesora Vanessa Vargas, quien es titular de la Cátedra de Didáctica de la Matemática 2 del tercer año del profesorado. El año pasado, cuando cursé esta materia, nos pidieron realizar una secuencia didáctica destinada al ciclo orientado que constaba de 6 clases de 80 minutos. Para determinar el tema realizamos un sorteo del contenido que debíamos abordar y a mí me tocó el eje temático de números, campos numéricos y operaciones de sexto año. En un primer momento me disgustó un poco el eje que me tocó, más que nada porque el enfoque que se les da a los contenidos que ahí se abordan principalmente es desde un enfoque tradicional se dictan estos contenidos y sobre todo analizando los distintos contenidos que se abarcaban en el eje quise ver si podía esquivar los números complejos y abordar propiedades de potenciación, de radicación o bien valor absoluto de distancia, pero como eran contenidos que ya se habían abordado en años anteriores, me parecía que quedaba medio desfasado o intentar realizar una secuencia didáctica desde un inicio, desde estos contenidos, o bien abordarlos de forma de repaso, que terminaba siendo más un uso, una aplicación rutinaria de los procedimientos que con los enfoques que nos enseñan desde el profesorado. Así que después de varias idas y vueltas y correcciones me decidí y encaré la secuencia abordando el contenido de los números complejos. En la programación de las 6 clases de la secuencia yo destiné 5 a los contenidos y una sexta a la evaluación. Entonces, en la primera clase se aborda lo que son las definiciones de números complejos, unidad imaginaria y expresión binómica. En una segunda clase se trabaja acerca de la potenciación de la unidad imaginaria y cuando dos números complejos son expresiones equivalentes y cuando no. En una tercera clase ya se aborda lo que es la representación de un número complejo en el plano, la expresión cartesiana, el opuesto y el conjugado. Y en una cuarta clase las operaciones de suma y resta de números complejos, pero visto desde un enfoque gráfico, y a partir de ahí se hace un análisis aritmético de la situación. Y en la quinta clase llegamos a abordar lo que es la multiplicación de números complejos por un escalar y el producto entre números complejos. En la primera clase busco abordar la definición de números complejos, unidad imaginaria y expresión binómica. Para ello, en la primera actividad propongo varias ecuaciones para que los alumnos resuelvan, hallen los valores que verifican la igualdad e indiquen a qué conjuntos numéricos pertenecen los valores a los que llegaron. En esta actividad, en los últimos incisos, se incluyen ecuaciones como x cuadrado más 1 es igual a 0, donde aparece que x cuadrado es igual a menos 1, que es la propiedad que da origen a la unidad imaginaria, y aquí se construye a partir del trabajo de los mismos estudiantes, y a partir de ahí se comienza a trabajar con la ampliación del conjunto numérico, dado que esta solución no tiene lugar dentro de los números reales. Aquí me parece importante intervenir en una puesta en común, realizar un debate y hablar acerca de si lo incluyeron en algún conjunto numérico, porque puede ser que la raíz pase de ser percibida y se interprete como si fuese un número irracional, ya que han trabajado con raíz de 2, por ejemplo. Pero al ser una raíz cuadrada, un número negativo, no tiene lugar dentro de los números reales. Y una opción para que se me ocurrió para que puedan verificar esto es introducir en una calculadora raíz de menos 1 y comentar qué resultado les da. Y generalmente surge error cuando se coloca eso en una calculadora. Entonces, a partir de ahí, presentar e institucionalizar lo que es la unidad imaginaria y comenzar a trabajar acerca de la ampliación del campo numérico a los números complejos. Después, para continuar la clase con una segunda actividad, les doy varias ecuaciones con raíces cuadradas de números negativos para que apliquen las propiedades de radicación y puedan transformar estas expresiones utilizando y para representar a la unidad imaginaria y trabajar acerca de cómo se expresa un número complejo, ver que tiene un componente real y un componente imaginario y a partir de ahí, del trabajo que ya realizaron los estudiantes, en una puesta en común, plantear e institucionalizar después lo que es una expresión binómica de un número complejo.
En la segunda clase propongo trabajar con la potenciación de la unidad imaginaria y las expresiones equivalentes de distintos números complejos. Entonces comienzo la clase cuestionando si i al cuadrado es igual a -1, que es la propiedad que da origen a la unidad imaginaria y a los números complejos, ¿qué ocurre si la unidad imaginaria es elevada a otra potencia? ¿Qué pasa si tenemos i al cubo o i elevada a la cuarta o a la quinta potencia? ¿Cómo se resuelve? Entonces, a partir de esas interrogantes, trabajar de manera colectiva y ver las distintas formas de resolver las potencias que van a surgir del propio trabajo de los alumnos y ver qué resultados se obtienen con los distintos exponentes para resolver algunos ejemplos en conjunto y después plantear la primera actividad con i elevada a distintas potencias para que ellos puedan anticipar qué es lo que ocurre con exponentes de valores más elevados y que planteen cómo se puede resolver i elevado a la 17 o i elevado a la 81, entre otros ejemplos, entre otros ejercicios que tienen. La idea de esta actividad es, en un primer momento, que lo resuelvan, que apliquen las propiedades de potenciación y que lo vinculen con algunos resultados de exponentes de i, como i al cuadrado o i elevado a la cuarta potencia, que dan como resultado números enteros. Y planteen a su vez cómo pueden anticipar qué resultados les va a dar estas expresiones y ver que los resultados siempre oscilan entre 4 valores posibles. Entonces, después de resolver la actividad, debatir colectivamente con qué regularidad se repiten estos valores. ¿Hay algún patrón? ¿Hay alguna relación que se pueda establecer para anticipar el resultado? Y a partir de eso, después se plantea una segunda actividad con 3 números complejos expresados de distintas formas, con distintos exponentes de la unidad imaginaria, para que puedan aplicar lo que han aprendido hasta el momento y que puedan comparar estos números y decir si se trata de expresiones equivalentes de un mismo número o si se trata de otro número diferente. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para decir que dos números complejos son expresiones equivalentes? ¿Alcanzará con que el componente real coincida entre ambos números? ¿O será necesario que el componente imaginario sea igual entre ambos números? ¿O qué es lo que es necesario para establecer que dos números complejos son equivalentes? ¿Será necesario que ambos componentes real e imaginario coincidan para que se trate de un mismo número? En la tercera clase se abordan los contenidos de la representación de un número complejo en el plano, la expresión cartesiana como para ordenado, y se trabaja acerca de la noción de opuesto y conjugado de un número complejo. Entonces comienzo la clase preguntando, ¿cómo creen que se puede representar un número complejo? Si un número real se representa como un punto sobre una recta numérica, ¿un número complejo se podrá representar sobre la misma recta numérica que los números reales? ¿Se representará fuera de la recta, en otra recta? Sabiendo que tienen un componente real y un componente imaginario, ¿cómo se puede representar estos números? Entonces, es a partir de ahí que se comienza a trabajar con el software de GeoGebra y se ve cómo es la representación de un número complejo en el plano. Y se explica que el eje de las abscisas representa a los números reales y que el eje de las ordenadas representa a los números imaginarios, y a partir de ahí que un punto en el plano complejo representa un número complejo, cuyas coordenadas cartesianas coinciden con el componente real e imaginario del número en cuestión, y que cada número es representado por un punto en el plano en esta ocasión y no por un punto sobre una recta numérica como ocurría con los reales. Y a partir de ahí se dan otros ejercicios para que puedan representar distintos números complejos utilizando el software, preguntando en qué cuadrante se ubican según los valores del componente real e imaginario, y se les da en el software la opción de que hay dos números complejos ya dados, uno escrito en forma binómica y otro escrito como en forma cartesiana como par ordenado, para que ellos puedan o bien duplicar o insertar nuevos números para representar los distintos números que se les solicitan en la actividad, ¿no? Y a partir de ahí también se cuestionan porque hay varios ejercicios que tienen valores opuestos, tanto de la parte real como de la parte imaginaria o de ambas partes. Y se empieza a trabajar acerca de cómo sería el opuesto de un número complejo, ¿no? En una puesta en común. ¿Alcanzará con que la parte real sea opuesta? ¿Alcanzará con que la parte imaginaria tenga el signo contrario o será necesario que ambas partes sean opuestas para que sea un número opuesto?
¿Y qué ocurre cuando solo una tiene el signo contrario? Entonces, a partir de ahí también trabajar lo que es el conjugado de un número complejo. Y es a partir de esta puesta en común y de las relaciones que se establecen entre un número, su opuesto y su conjugado, que se plantea la segunda actividad. Y en la segunda actividad se pregunta de por sí qué ocurre si el número, o sea, se pide una descripción de lo que ocurre gráficamente, que los alumnos experimenten con el software y que comenten qué ocurre si un número complejo se ubica sobre uno de los ejes, por ejemplo. Y después se repregunta si puede coincidir el opuesto y el conjugado de un mismo número, si puede coincidir un número complejo con su conjugado, si podrá coincidir también con su opuesto, en qué casos toman los mismos valores. En fin, se busca establecer relaciones entre los tres números, el opuesto, el número complejo, su opuesto y su conjugado, y ver que no siempre son tres números distintos. Entonces, determinar cuáles son las situaciones puntuales en las que coinciden algunos de ellos. En la cuarta clase se empieza a trabajar con las operaciones entre números complejos, más precisamente con la suma y la resta, pero se hace desde un enfoque gráfico. Se comienza la clase recuperando lo que se vio hasta el momento, utilizando el software de GeoGebra, en el que se representan dos puntos en el plano, que son dos números complejos distintos, y se pregunta por los valores, es decir, por cuánto vale su componente real e imaginario de cada uno de esos números, cuál sería su opuesto o el conjugado de cada uno de ellos. Y se plantea cómo se podría sumar estos dos números. Y a partir del software, que permite cliquear en la opción de suma y de resta, se visibiliza cómo es la suma entre dos números complejos. Y se ve en la pantalla que forma un paralelogramo al sumar dos números complejos. Y a partir de ahí se realiza un análisis analítico de la situación, ¿no? ¿Qué resultado se obtiene al sumar estos dos números? ¿Cómo se llega a ese resultado? Porque desde la gráfica se ve que se unen los vectores que los conforman y que forman un paralelogramo, pero analíticamente, ¿qué es lo que sucede? Entonces se hace un análisis inverso, desde lo gráfico hacia lo analítico, tanto en el software como después en la primera actividad. Y lo mismo ocurre con la resta, que al verlo desde un primer momento de una forma visual, nos permite ver que la resta de un número complejo no es otra cosa más que sumar el opuesto, porque al formar el paralelogramo no se utiliza el número complejo que se está restando, sino que se utiliza el número opuesto de ese número. Y a partir de ahí se puede comenzar a pensar en la resta como la suma del opuesto de un número. Después ya en una segunda actividad se les da distintos números para que lo hagan ahora el proceso inverso desde el número dado a lo que es la suma y la resta de forma aritmética y después a su representación gráfica. Entonces, en la segunda actividad se complejiza un poco más estas operaciones y a su vez se involucran operaciones que implican la suma o resta de tres números complejos. Y en la primera actividad se pide que se explique con sus palabras cómo es el procedimiento paso a paso para realizar la suma o la resta, y en la segunda actividad se cuestiona si estos procedimientos cambian al operar con tres números. Para finalizar la secuencia, en la quinta clase propongo abordar los contenidos de multiplicación de números complejos por un escalar y por el producto con otro número complejo. Entonces, comienzo planteando cómo sería sumar dos veces en un mismo número y qué resultado se obtiene, si se puede escribir como ese número complejo multiplicado por 2, y después se comienza a trabajar con el software de GeoGebra, viendo cómo es la representación gráfica de un número complejo multiplicado por un escalar, que va tomando distintos valores, y de acuerdo al valor que toma, cuáles son los valores resultantes, ¿no? del número complejo multiplicado por otro número real.
y analizar qué ocurre con los distintos valores que puede tomar este escalar, cuando es mayor que 1, cuando es menor a 1, cuando se aproxima a 0, cuando es negativo, y cuál es el resultado que se obtiene de este número complejo. A su vez, después, en un debate colectivo, se trabaja acerca de cómo podría ser la multiplicación entre dos números complejos, y se hace un análisis comparativo con la multiplicación entre polinomios, dado que se aplica la propiedad distributiva entre los términos, se juntan los términos semejantes, y con la diferencia de que en esta ocasión, cuando queda un término con i elevado al cuadrado, es necesario resolver la potencia, lo que da como resultado un término real que es necesario, digamos, sumarlo o restarlo con el otro término real que surja de esta operación. Y hasta ahí es lo que llegué a abordar en esta secuencia, y se propone una evaluación en la siguiente clase. La evaluación que se propone es formativa, por un portafolio, en la que se busca que los alumnos recuperen el trabajo que han realizado a lo largo de la secuencia, indagando acerca de qué actividad les costó más, qué actividad les costó menos, en qué radicaron esas dificultades que tuvieron, si las pudieron solucionar, si hay algún tema que quedó pendiente de revisar, si hay algún contenido que creen que es necesario rever o recuperar. Y lo mismo acerca de qué es lo que les resultó más sencillo, más fácil, si pudieron relacionarlo con algún otro contenido que les permitió llevarlo de una forma más amena. Y también se recupera lo que es el trabajo grupal que se realiza durante toda la secuencia, y si les permitió realizar un intercambio con sus compañeros acerca de las distintas formas de resolver las actividades, si les permitió dialogar y compartir sus ideas. Y también se cuestiona acerca del uso del GeoGebra, si este software les permitió visualizar mejor las representaciones gráficas, o si hubiesen preferido tal vez una forma más tradicional con papel y lápiz. Pero más que nada, el análisis es reflexivo acerca de cómo fue su proceso de aprendizaje, y que puedan realizar una autoevaluación de cómo se sienten ellos con estos nuevos conocimientos, ¿no?, que fueron abordados a lo largo de esta secuencia. Bien, por último, mi profesora me sugirió hacer una reflexión acerca de lo que fue el proceso de la elaboración de la secuencia más que de la secuencia en sí. Y para ello me preguntó qué sentido tiene construir los conocimientos matemáticos. Y esto parte desde que a mí se me hacía difícil iniciar esta secuencia, porque los contenidos que se abordan se enseñan generalmente de un modo tradicional. Entonces, romper con eso me costó mucho. La verdad es que primero le quise esquivar al contenido de números complejos, enfocándome en propiedades de potenciación y radicación, o en valor absoluto y distancia, y siempre lo hacía desde un enfoque más tradicional, dando las definiciones, después ejercicios para aplicarlo. Y la verdad es que poder problematizar acerca de los contenidos y poder vincularlos de otra forma me parece que les da un mayor sentido a lo que es la construcción del conocimiento. Después me preguntó también cómo me convoca pensar en la evaluación. Yo en esta secuencia pensé en una evaluación formativa que se realiza por medio de un portafolio, para dejar en evidencia de todo lo que es el proceso de aprendizaje, y no solamente de un resultado de una evaluación tradicional o sumativa. Después me preguntó más acerca de lo que es mi proceso de realizar esta secuencia, de cómo fue, cuánto tiempo me llevó, o qué me llevó a repensar y a realizar las modificaciones que hice. Y la verdad es que a mí el proceso me fue difícil y me llevó muchísimo tiempo, más de un año, entre que nos dieron, la propusieron desde la materia en junio del año pasado, hasta que terminó el año no la pude terminar, así que me presenté a rendirla este año en las mesas de julio y agosto. Así que a mí me llevó más de un año, y fue muy difícil poder romper con esto del enfoque tradicional, de ver cómo abordar estos contenidos que son tan abstractos desde la construcción, desde la problematización. Y lo que más me llevó a repensar y a realizar modificaciones fue en parte las devoluciones
que obtuve por parte de mis profesoras, que me buscábamos juntos cómo darle la vuelta para poder enfocarlo desde otra mirada, y el poder relacionar los contenidos con otros contenidos que ya se han visto previamente, como ser la representación gráfica, vincularla con el plano cartesiano, o las operaciones entre números complejos, poder vincularlas con las operaciones que se realizan entre polinomios. Es algo que me ayudó a poder pensarlo y plantearlo de otra forma, ¿no? Después me preguntaba cómo me siento con el producto terminado. La verdad es que yo no siento que esté terminado, porque me quedaron un par de cuestiones que me observaron que me faltó modificar, como vincularlo con algún aspecto histórico de la evolución de los números complejos a lo largo de la historia. Eso me quedó pendiente. También algunas cuestiones vinculadas a algunos inicios de clase, puesta en común. Pero más que nada eso, y ver que hay otros contenidos que quedaron fuera de la secuencia, pero porque era de 6 clases y, qué sé yo, división entre números complejos o operaciones combinadas, incluso la representación en forma polar. Son cuestiones que quedan pendientes de conceptos relacionados, pero que obviamente no se puede incluir todo un contenido en 6 clases, así que esas son algunas cuestiones que por ahí quedan pendientes. Y si se puede llevar adelante esta propuesta en el aula, yo creo que sí, pero que es necesario realizar ciertas adecuaciones, porque el grupo a quien estaba destinada esta secuencia es un grupo ideal que no conocemos, a los quienes definimos los saberes previos y demás, pero si se fuera a llevar a cabo sería para un grupo concreto, y es necesario tener en cuenta y realizar las adaptaciones a este grupo, porque no, por ejemplo, se utiliza mucho lo que es el GeoGebra en esta secuencia, y no en todas las escuelas están preparadas para trabajar, no en todas se conocen, no en todas tienen los dispositivos como ser computadoras para poder utilizar el software. Entonces es necesario realizar adecuaciones de acuerdo al grupo en que se va a llevar a cabo esta propuesta, con el que se va a llevar a cabo esta propuesta. Bien, por último me queda agradecer por su atención hasta acá, y agradecerle a mis profesoras Vanessa Vargas y Sonia Esteves, que me acompañaron en lo largo de la materia, en la elaboración de esta secuencia y en la elaboración del video para este congreso. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos.